Elecciones Generales 2026 en VMAX TV. Muy bien, nuevamente con ustedes y en esta secuencia electoral estamos acompañados de don Javier Bedoya de Negri, secretario general del PPC, candidato a la primera vicepresidencia por la Alianza Electoral Unidad Nacional y candidato a diputado por esta misma alianza con el número 1. Doctor, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en VMAX TV en esta edición sabatina. Muy buenos días a ustedes y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Bien, vamos a resaltar primero el peluche que ha traído, ¿no? El tucancito. El tucancito, así Hay que recordar que Javier Bedoya es nieto de Luis Bedoya Reyes, un político de mucha trayectoria, bastante querido por por Lima, porque ha sido alcalde de Lima. Sí, pues. Y bueno, estás tomándole la posta. Bueno, en realidad el apellido ya de por sí ya es bastante pesado, ¿no? Bueno, Pesado en el sentido político. tiene sus responsabilidades también llevar el apellido. Sí, efectivamente, estoy no continuando, ¿no? Yo creo que finalmente es una vocación personal meterse en política. Mi padre también estuvo en política varios años y evidentemente mi abuelo, ¿no? Y esta campaña también es una forma de recordarlo a él, de lo que significaba él como político, la esencia que había en esa época y que han habido después también en la política peruana, ¿no? Y eso es justamente lo que nosotros en Unidad Nacional queremos rescatar y recobrar, ¿no? La esencia en la política peruana, la esencia en el Congreso de la República, la esencia en el Ejecutivo. Tener gente de prestancia, gente que le dé valor y eleve el nivel de la política. Cosa que lamentablemente hoy día no vemos en el Congreso, ni tampoco en las candidaturas que representan a muchos de esos partidos en el Congreso de la República. Claro, y la vuelta de los partidos políticos, ¿no? Hablar de PPC, hablar de otros partidos políticos que han nacido en base a doctrinas, ideologías que hoy en día no se ven en este aluvión de partidos, entre comillas, políticos que existen y están en competencia electoral. Así es, el PPC, ahora Unidad Nacional, es un partido que sigue una idea, la doctrina social de la Iglesia, y hay otro partido más que tiene una doctrina, una ideología, y bueno, las izquierdas, ¿no? Pero fuera de eso no veo partidos que realmente sigan ideas, sino simplemente son partidos que se han creado por un dueño, para finalmente cumplir su sueño de postular a la presidencia de la República, pero sin mayor contenido, sin mayor ideas, sin mayores propuestas, inclusive sin completar listas a nivel nacional. Acá había un representante de Carlos Spa del partido Sí Creo, y la verdad que a mí me da mucha indignación, pero lo tengo que decir. El señor Spa no ha podido completar listas a nivel nacional. De 26 jurisdicciones, solamente ha presentado para la Cámara de Diputados listas en 8 jurisdicciones y para la Cámara de Senadores en 5 jurisdicciones. Eso no es serio, eso no es correcto. Y como ese partido, hay 15 o 17 partidos de 37 que no han podido completar listas completas. Eso te demuestra finalmente que no hay gente, no hay cuadro, no hay contenido y no hay ideas. Y de llegar a la presidencia de la República, algunos de estos partidos no van a tener representación en el Congreso porque probablemente no pasen la valla, porque no tienen, digamos, el sustento y el apoyo de las candidaturas que se requieren a nivel nacional para poder pasar la valla. Entonces, realmente a mí me indigna eso, porque sí hay partidos que hacemos vida política durante todos estos años, 5 años, presentamos nuestras listas como corresponde y vienen estos aventureros y presentan a media caña las listas al Congreso, simplemente para cumplir con su sueño de presentarse a la presidencia de la República. Ahora, un detalle para acentuar este comentario, y también tiene que llamar indignación que el 11 de febrero fue el último día para que renuncien los candidatos de los partidos políticos. 102 candidatos renunciaron. Sí. Oiga, eso tiene, como usted dice, llamar la atención, indignar, pero pasa desapercibido porque eso no está pues en la pantalla, no está en el titular. No, claro que no, y siguen invitándolos, y yo veo que hay algunos
El señor Belmont, por ejemplo, es otro que sigue teniendo pantalla. Hay varios. Hay que hacer el trabajo periodístico. No es muy difícil. Fíjese simplemente en la página del Jurado Nacional de Elecciones quiénes han completado listas a nivel nacional. Esa gente no debería tener pantalla. No los deberían de invitar. Porque es una falta de respeto. Pero hace mucho la franja electoral. Le dan plata. Imagínense que algunos de esos señores llegan a la presidencia de la República. No van a tener congreso. No van a tener bancadas en la Cámara de Diputados ni senadores que los apoyen. Vamos a tener más de lo mismo. Pero digamos, es su derecho a participar en un proceso electoral. Tampoco se le puede negar. Yo quería una opinión suya. Yo creo que hay que participar correctamente y bien, no a media caña. No puedes estar participando así y improvisando sobre la marcha. Y si no tienes finalmente cuadros para llenar listas a nivel nacional, entonces no participes, porque estás contribuyendo justamente más al declive de la clase política. Es justamente que la legislación electoral no sanciona. Así es. Porque lo que dice José es cierto. Lo que dice usted es correcto, no sanciona. El Jurado Nacional de Elecciones no tiene el marco legal para sancionar a estos partidos que no han podido completar listas a nivel nacional. Pero el electorado sí puede sancionarlos. Yo quería una opinión de su parte. Por ejemplo, la población, y eso no solamente indican las encuestas, sino uno cuando camina en la calle, están indignados de los partidos políticos tradicionales también. ¿Cuál es la responsabilidad del PPC de Unidad Nacional después de haber participado en tantos procesos electorales, después de haber participado, por ejemplo, en tentar la presidencia con Lourdes Flores, Alberto Bengolea? ¿Cuál es la responsabilidad de los partidos como el PPC de que nuestro país en este momento prácticamente no cree en los partidos políticos? Yo creo que la responsabilidad está en el marco legal que se creó con Vizcarra, que contribuyó a la proliferación de partidos políticos a diestra y siniestra. Hubieron muchos cambios electorales en la ley de partidos políticos que han permitido finalmente que se dé esto. La responsabilidad de cada partido político se ve finalmente en su actuar y el electorado decide si vota o no por ellos. Lo cierto es que el PPC, que es el partido más antiguo que integra Unidad Nacional, no tiene representación, o sea, no tenemos congresistas o no participamos en el Congreso desde el año 2016. Hace 10 años que el PPC no está en el Congreso y ninguno de los otros dos partidos ha estado en el Congreso porque son partidos recientes. Y justamente creo yo, y por lo menos eso es lo que a mí me da la impresión cuando camino mucho por las calles, por los mercados, por las plazas, es que la gente pide que esos partidos regresen. Yo no los llamaría partidos, bueno, si quieren llamen los partidos tradicionales, pero hoy día creo que ha cambiado el nombre, son los partidos serios, porque también la población se ha dado cuenta de lo que hoy día tenemos en el Congreso no es serio. Hay mucha improvisación. Así es, hay mucha improvisación. Y a mí me llama la atención, un poco hablando fuera de cámaras, que hoy en día partidos como Renovación Popular de Rafael López Aliaga, Fuerza Popular de Keiko Fujimori, APP de Acuña, Podemos de Luna, Somos Perú de Gerí y de Forsyth, en fin, Avanza País de Williams, estén postulando y tengan una intención de voto favorable cuando el Congreso tiene 3% de intención de voto. Entonces, eso es algo que hay que también hacerlo saber y recalcarlo, ¿no? Porque si queremos renovar finalmente la clase política o queremos elevar el nivel político, no podemos elegir a los mismos. Hacer lo mismo y esperar un resultado distinto no es inteligente. Y hacer lo mismo, señor Bedoya, no es haber optado por Roberto Quiabra, porque Roberto Quiabra también es congresista de la República. Roberto Quiabra es congresista de la República, pero es una persona o un congresista que no tiene partido, porque se alejó de APP hace mucho tiempo. Y yo no estoy hablando de personalidades, porque creo que también hay gente rescatable en este Congreso. Yo estoy hablando de agrupaciones, que es muy distinto. Y creo que las agrupaciones, la colectividad en su conjunto de estos partidos que he mencionado, que han estado en los últimos congresos, son los que finalmente nos han llevado a esta crisis política en la que nos encontramos. Son los que pusieron a Gerí, son los que, ¿me entiendes? Son los que sacaron a Dina Boluarte, ¿me entiendes? Hay toda esta situación de gobierno la han generado estos partidos políticos. Entonces, si queremos un cambio, realmente un cambio en la política peruana, el electorado tiene que, de alguna manera, también castigarlos con su no votando por ellos. Y ahora, para poder precisar, es que no se puede confiar el cambio de la coyuntura política
en manos de este Congreso. Pero este Congreso, sus principales dueños de los partidos políticos están en las encuestas, liderando las encuestas. ¿Es que no nos damos cuenta? Así es. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O que las encuestas están siendo manipuladas, o creo yo, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Y eso es un poco mi intuición de lo que yo vengo caminando. La gente todavía no ha enganchado con el proceso electoral. El que está primero, que es Rafael López Aliaga, en las encuestas, tiene 10, 12%, ¿no? Hay un 40, 50% que no ha definido su voto. Yo creo que la gente no ha conectado todavía con el proceso electoral, y los que están arriba son los que tienen mayor recordación. Son los nombres que normalmente uno escucha en el día a día. Rafael López Aliaga tiene 2 elecciones presidenciales, esta es su segunda, y ha sido alcalde de Lima. Keiko tiene toda una vida en política. Ha manejado presupuesto público. 4 veces candidata a la presidencia. César Acuña tiene 30 años en la política. Carlos Álvarez, 40 años como humorista, también teniendo pantalla. O sea, todos ellos han tenido, todos los que figuran hoy en día en las encuestas, tienen recordación, y creo que están ahí porque tienen recordación, porque han tenido pantalla en los últimos 40 años. Nuestra responsabilidad, y eso sí es nuestra responsabilidad, es hacernos conocer en esta campaña, y para eso son las campañas. Y nuestra responsabilidad es hacer conocer al general Chiara y las propuestas que lleva finalmente para solucionar el país. Pero yo creo que la gente, cuando enganche con el proceso electoral, se va a dar cuenta que no quiere más a Rafael López Aliaga, a Keiko Fujimori, a César Acuña, a Forsyth, a José Luna, en fin, al general Williams, a toda esta gente que ha estado o está actualmente en el Congreso y que realmente no ha hecho nada por el país, sino más bien generar caos y inestabilidad. Don Javier, y de pronto verá otras opciones con mayor arraigo, mayor aprecio. Claro, don Javier, lo que usted viene señalando son personalidades, porque esos son. Correcto. ¿No? Y no son instituciones políticas. Así es. ¿No? Es decir, construyen partidos políticos para aparecer ellos. Es correcto lo que usted dice. ¿Dónde está Perú posible de Alejandro Toledo? ¿Dónde está el Partido Nacionalista de Ollanta Humala? ¿Dónde está el partido de PPK? No existen. Una vez que cae el dueño, o se retira la política, o cae en desgracia, o lo que fuera, desaparece la escena política, muere el partido. Eso significa que son partidos con dueño. Y así va a ser con el fujimorismo. El día que no haya un Fujimori, chao el fujimorismo. El partido del señor López Aliaga morirá con él el día que él no esté. Y así sucesivamente, y aparecerán nuevos partidos políticos. Sin embargo, existen partidos políticos que trascienden a las personas porque seguimos una idea. Y es el caso, por ejemplo, del PPC, que va a cumplir este año 60 años. Ha trascendido a sus fundadores y a sus dirigentes en varias generaciones. Y hay una renovación total. Toda la gente que estamos presentando en Unidad Nacional no ha sido congresista ni ha postulado. No sé si han postulado anteriormente, no sé si no todos han postulado anteriormente al Congreso, pero ninguno ha sido congresista, gente totalmente nueva. ¿Cuál es la posición de Unidad Nacional, esta alianza que están llevando a Roberto Quiabra, sobre el tema del puerto de Chancay? Hay una situación bastante tensa entre Estados Unidos y China por el tema del control, porque finalmente el Perú evidentemente no tiene ninguna injerencia en lo que significa la administración hasta, digamos, la supervisión del puerto de Chancay. China ha avasallado al Perú. ¿Cuál es la posición del PPC? No es una posición. A ver, no hay una posición porque finalmente acá hay que aclarar el tema. Lo que mucha gente creía que Chancay era una concesión que se le había dado a los chinos. Y no es así. Chancay es un puerto privado de una empresa que compró, digamos, ese pedazo de tierra y construyó este puerto y ha obtenido todas las autorizaciones correspondientes. Eso no quiere decir que el Estado no supervise, regule finalmente lo que ocurre en ese puerto como en cualquier otro puerto privado. Lo que sucede es que hay puertos que sí han sido concesionados, como Corío, por ejemplo, que es un puerto que existe en concesión. Chancay tiene otro tratamiento jurídico distinto y esa es la realidad. ¿El Perú ha cometido un error con ese contrato? O sea, venderle tierras para que se instale un puerto tan importante y que el Perú no tenga ninguna posibilidad de ingresar y hacer algo de fiscalización. Yo creo que tiene que haber una regulación constante finalmente en lo que pase y tiene que respetarse la soberanía. Lo cierto es que el principal país que invierte en el país no es China, es el Reino Unido. Segundo viene Estados Unidos,
en tercer lugar viene España y en cuarto lugar viene China. Lo que pasa es que los chinos los vemos en todos lados, pero en realidad no es el principal inversionista en el Perú, lo es Reino Unido en realidad, con mineras, con otras cosas. Entonces, sí, yo creo que hay que mantener la soberanía, hay que tener mucho cuidado. No me parece tampoco, yo concuerdo con usted, pero tampoco me parece que el presidente de la República esté en una esquinita, en una mesa, en la embajada de Estados Unidos, como si fuera un pelele, al costado del embajador, sometido prácticamente a lo que el embajador diga. O sea, el embajador en la cabecera de la mesa y el presidente en una esquina, o sea, esa foto me da vergüenza. Lo de Jerí es una anécdota desagradable, ¿no? Pero es como, a lo que voy yo es que el Perú es un país soberano. Tiene que haber reglas claras de competencia. Acá la competencia va a favorecer finalmente al peruano. En un eventual gobierno de unidad nacional, ¿revisarían esa parte del contrato? Lo que hay que tener es seguridad jurídica. Hay que revisar evidentemente que todos los permisos se hayan dado correctamente y que finalmente esa adquisición de ese terreno y ese acceso finalmente a la costa del Pacífico haya sido dado correctamente. Pero si así ha sido, hay que también respetar los contratos porque no podemos tampoco estar deshaciendo contratos como veo que están haciendo muchas autoridades últimamente, ¿no? Lo que no se puede consentir es que China convierta a Chancay en una zona de la República China, donde no hay derechos, ¿no? Y eso es lo que el Perú, sus instituciones tienen que velar, derechos laborales, derechos que son propios de las gestiones municipales, fiscalización, todo. Y esto también es una responsabilidad para el distrito de Chancay y para las autoridades peruanas con colaboración del puerto de Chancay, o sea, con los chinos. Chancay puede volverse una ciudad portuaria súper importante, con muchas posibilidades para todos los de Chancay y todos para el norte chico, ¿no? O puede volverse, digamos, un muladar, ¿no? Si es que finalmente no se controla eso. Porque ustedes saben finalmente que el puerto también puede pasar, pasan muchas cosas. Podemos hacer algo interesante, Chancay puede ser un sitio de atracción realmente de inversión, si se ordena y se generan finalmente las condiciones y se crean las reglas claras. ¿Y cuáles serían las reglas claras? Porque el Perú aparentemente está empujado a tomar una decisión si es que está con China o si es que está con Estados Unidos. Sí. ¿Cuál debe ser la posición del Perú frente a estos dos escenarios? Totalmente independencia y soberanía. A mí no puede ser posible pues que ahora... Yo estoy a favor que se repotencien las Fuerzas Armadas, pero para compensar a Estados Unidos se compran los F-16. Hay que tener mucho cuidado porque Estados Unidos también abusa mucho de su poder y nosotros tenemos también muchas relaciones tanto con China como con Rusia, ¿no? Entonces, cualquier sanción que tenga Rusia, eso impide finalmente que nosotros compremos repuestos para el armamento que en su mayoría es ruso, ¿no? Entonces, es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado, esto tiene que ser manejado con pinzas. Hay una guerra comercial, evidentemente, a nivel mundial. Nosotros no podemos prestarnos a jugar un papel u otro. Tenemos que mantener nuestra soberanía y pensar cuidadosamente. Siempre pensando en el bienestar de los peruanos. Siempre pensando en el Perú. No pensando en si yo me voy a complacer con Estados Unidos, yo me voy a congraciar con China. Dada la realidad actual con el puerto de Chancay, no han pensado en el Perú, porque el Perú no puede intervenir en el puerto. Sí. Así es. No han pensado. Así es un puerto privado. Es como si tú fueras, o yo fuera mañana y compro un pedazo de tierra y hago mi puerto. Y finalmente hago lo que quiero ahí adentro, es así. Y yo digo quién entra, quién sale. Sí, es así. Bueno, así se dieron las reglas de juego, que no digo que estén bien, pero esas son las reglas de juego que se le dieron a la empresa esta que finalmente... Costco Shipping. Ahora, el capital de inversión privada es importante para el desarrollo del país, ¿no? Sin duda. Pero cuidado, no hay que comprometer lo que es la soberanía nacional. Así es. Ese es todo el tema. Ahora, quiero retornar un poco a lo que es el tema de la entrevista de hoy día. ¿El PPC vuelve? Vuelve. ¿Y con fuerza? Yo creo que sí. Yo creo que la campaña, por lo que les he mencionado anteriormente, ha estado muy fría, hay mucho desinterés. Y es normal, porque la gente está harta de la clase política. Está asqueada, finalmente, de lo que ve hoy en día en el Congreso y en el Ejecutivo, con 8 presidentes en los últimos 10 años. Es realmente deplorable. Y yo entiendo que la gente no quiera saber nada. Pero yo creo que a lo largo que pasen los días,
la gente va a ir un poco metiéndose en el proceso electoral y creo que la foto que hoy día nos presentan las encuestadoras va a cambiar y la gente se va a dar cuenta de un momentito, yo ya no quiero a estas personas en el Congreso, yo ya no quiero más de esto y va a haber otras opciones que son nuevas, renovadas, serias, con propuestas, con contenido atrás, con equipo técnico y sobre todo con una idea que es la columna vertebral que nos identifica. La labor parlamentaria tiene que llevarlos también a corregir temas que, como en el electoral, ha permitido la proliferación, presencia de estos partidos políticos. Hay que corregir eso. Es que sabe usted lo que sucede y también parte de los mismos periodistas. Yo veo mucho ahora en campaña que veo a un candidato a diputado. Yo ya tengo mi proyecto de ley para cuando llegue. ¿Y cuál es su propuesta como diputado para cuando llegue usted al Parlamento? Yo le digo un momentito, usted se equivoca. Yo defiendo la institucionalidad de los partidos políticos. Yo llevo las propuestas de unidad nacional que están en el plan de gobierno. Yo no llevo las propuestas individuales de Javier Bedoya. Yo me debo a un partido político. Yo me debo a un plan de gobierno que lleva la alianza. Yo no voy a ir a hacer política individualmente. El Congreso es una colectividad. Entonces yo creo que hay que rescatar. Y aparte desde el chip y el ADN equivocado de los periodistas y de los mismos políticos que creen que la curul les pertenece y que ellos van a hacer lo que les da la gana. Ya partimos mal de ahí, porque ya hay una desmembranza entre el partido político y el congresista, diputado, senador que entre. Y eso es porque estas personas son en su mayoría invitados. Se pueden haber afiliado, sí, efectivamente, en los últimos 2, 3 meses, 4, 1 año, pero no tienen ningún tipo de lealtad, no tienen ningún tipo de arraigo con el partido político que los lleve. Lo que tienen, y el día de mañana... Lo que tienen institucionalizado es el transfugismo. Por eso, al interior del Congreso. Yo creo que el voto preferencial se tiene que eliminar, porque eso debilita a los partidos políticos, y adicionalmente también la curul debe ser del partido. Y si el diputado o el senador se aparta del partido porque se va a otro partido, porque no le dieron las comisiones que él quería dentro de su partido, porque finalmente se molestó, no le gustó finalmente quiénes eran sus amigos de partido, ese señor se tiene que ir y tiene que traer el accesitario. Bien, para ir finalizando, doctor Bedoya, hay 2 temas puntuales: seguridad ciudadana y corrupción. Correcto. ¿Cuál es el planteamiento de Unidad Nacional? El tema de seguridad ciudadana es fundamental. Primero que nada, y lo más importante, decisión política. Y creo que el general Quiabra la tiene. Tiene los pantalones puestos, creo que no le va a temblar la mano en tomar decisiones que sean radicales para poner orden. Número dos, creo que es fundamental dotar a la policía con inteligencia, con equipamiento de inteligencia. Estos estados de emergencia que estamos viendo no están funcionando. Yo, que estoy caminando mucho, sobre todo en Lima, veo soldaditos en cada esquina que están hablando por teléfono, hablan entre ellos. Esto no funciona. El responsable acá es el comisario. Él sabe lo que pasa dentro de su sector, dentro de su distrito, y él es el que sabe dónde están finalmente los delincuentes. Lo que pasa es que no tiene la capacidad. O está involucrado. Los estados de emergencia tienen que ser focalizados. Pero quien ahí tiene que, de alguna manera, identificar y dar la voz de alerta es el comisario y la policía, para que finalmente las Fuerzas Armadas contribuyan. Otro tema fundamental es el sistema de administración de justicia. No puede ser posible que sigamos teniendo, pues, jueces y fiscales suplentes, ¿no? Que se prestan a muchas cosas y que sueltan a los presos el día siguiente. Tenemos que tener una carrera judicial. Y para eso es necesario finalmente reformar el sistema de administración de justicia. Definitivamente. Y en tercer lugar, el tema de penales. Tenemos que construir penales y agrandar algunos que son de máxima seguridad, como Chayapalca y el de Huaral. Y sobre todo, y si esto es labor del Congreso, zonas intangibles alrededor de los penales. No puede ser posible, pues, que se construyan colonias, distritos a costado de los penales, donde los compinches están viviendo a 100 metros y se comunican como le da la gana, no necesitan ni siquiera el chip, hasta pueden gritar, mandan notas para afuera y la familia también. Entonces esto no puede ser aislados, y cuando vayan a visitar los locutorios no hay contacto de ningún tipo con el preso, para que no pasen cosas y ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Don Javier, de verdad, yo lo escucho a usted y digo, ¿cómo me van a decir a mí los partidos tradicionales cuando al frente tengo un joven tan bien preparado para la contienda política, ¿no? Y yo eso nada más quiero compartir con mi público y ser honesto conmigo mismo. Ojalá los partidos políticos que les llaman tradicionales, aún así se molesten todos,
pues tienen que mirarlos. Ojalá que todo el mundo piense como usted y la verdad que crean que nosotros estamos haciendo todo lo posible para finalmente presentar a nuestros mejores cuadros y encabezados por el general Quiabra, para recobrar justamente eso que falta, decencia en la política, en elevar el nivel de la política, darle más prestancia, que la gente se sienta identificada y orgullosa de sus diputados, de sus senadores, de su presidente de la República. Eso es lo que nosotros queremos devolverle y creo que ustedes son una pieza fundamental en eso para demostrar finalmente estos nuevos rostros y estas nuevas propuestas que están apareciendo, que no es más de lo mismo y que realmente el Congreso de la República y el Ejecutivo merece un cambio por el bien del país. Muy bien, hemos conversado con Javier Bedoya de Negri, candidato a la Cámara de Diputados por Unidad Nacional con el número 1. Ya se dirigió a nuestra Cámara, pero le vamos a pedir 30 segundos puntuales para que se dirija a nuestra Cámara y le diga a nuestro público por qué tiene que votar por Javier Bedoya. Durante la campaña probablemente van a escuchar muchas propuestas válidas, otras no. Yo lo que quiero manifestarle a todos los que me están escuchando es que por lo menos mi vocación de entrar a la política, por lo menos porque así fui formado, es servir a mi país. ¿Pero servir para qué? Servir para recobrar nuevamente esa decencia, ese nivel que había anteriormente en la política, donde la gente estaba orgullosa de sus diputados, senadores, de su presidente de la República, donde era un honor servir al país. Hoy en día la gente está avergonzada de su clase política, no quieren saber absolutamente nada, les da asco y todos somos tildados como unos delincuentes, la clase política. Nuestra labor en Unidad Nacional, y yo particularmente, Javier Bedoya, es volverle esa decencia a la política. Recobrar ese nivel que perdió en algún momento la política y aportar de la mejor manera en la vida de mi país, renunciando probablemente a comodidades del sector privado, pero creo que es momento de poner el hombro y volver a darle ese nivel que merece la política peruana. Muchas gracias. A usted. Don Javier Bedoya de Negri, candidato a la primera vicepresidencia de la Alianza Electoral Unidad Nacional y candidato a la Cámara de Diputados con el número 1. Correcto. La mejor de las suertes. Muchas gracias. Los mapas de Perú. El PPC vuelve. Una pausa, retornamos.